Buen día, bienvenidos todos. Mi nombre es Rubén Antonio Gallegos, soy maestro del TEC NM Campus Coatzacoalcos. El tema que abordaremos el día de hoy es el 1.1, direccionamiento IP, de la materia conmutación y enrutamiento de redes de datos. La competencia específica nos indica que debemos investigar las diferentes clases de redes, identificar el rango de direcciones para cada clase y aplicar el cálculo de direcciones IPs en ejercicios prácticos. Ok, ¿qué es una dirección? Una dirección es un identificador único. ¿De qué está compuesta una dirección? Una dirección está compuesta por el nombre de una calle, por el número, por el nombre de una colonia y por un código postal, lo cual el conjunto de estos elementos identifican de manera única a un domicilio, a una casa en todo el mundo. Asimismo, una dirección IP es una dirección utilizada para identificar de forma única un dispositivo en una red IP. Es decir, todos los dispositivos dentro de la red, para su propia identificación, deben contener una dirección IP, como esta, o similar a esta. La dirección IP se compone de 32 bits binarios. Es decir, aquí tenemos 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos otros 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos otros 8 y aquí otros 8. Es decir, son 32 bits binarios que pueden dividirse en una porción de red y una porción de host, lo cual veremos un poco más adelante, con la ayuda de una máscara de subred. Las direcciones IPs están divididas también por 4 octetos, es decir, aquí tenemos un octeto, que son 8 bits, aquí es el octeto número 2, el octeto 3 y el octeto número 4. Son 4 octetos que componen una dirección IP. Así también, cada octeto se convierte a decimal y se separa por un punto. Se convierten a decimal porque para nosotros, las personas en todo el mundo, utilizamos un sistema decimal. Entonces, para nosotros podemos identificarlo de manera muy fácil. Ese es el motivo por lo cual las direcciones IPs binarias se convierten a direcciones decimales. Este es el ejemplo. Es decir, esta es una dirección, es la misma dirección binaria que esta en decimal, simplemente que ya está convertida. Ok, por este motivo se dice que una dirección IP se expresa en un formato decimal con puntos, como lo podemos encontrar aquí. Esta dirección IP 172.16.81.100. Es decir, tenemos 4 octetos divididos por puntos en un formato decimal, de los cuales cada octeto puede ir de rango desde el 0 al 255 como máximo. Ahora bien, categoricemos las clases de direcciones, eh, las clases de las direcciones IPs. Ahora bien, tenemos 5 tipos de clases. La clase A, que es usada para gobiernos o empresas multinacionales. La clase B, que es utilizada para grandes empresas. La clase C la podemos utilizar generalmente para pequeñas empresas, pequeñas organizaciones e incluso para nuestros hogares. La clase D es usada como multicast y la clase E es utilizada para investigación. Pero ahora bien, ¿cómo identificamos las clases en una dirección IP? Bueno, las identificamos por su primer octeto. Esa es la clave, el primer octeto. Y el primer octeto es el que tenemos encontrado a la izquierda. Ese es nuestro primer octeto. Es decir, para una dirección de clase A, el rango puede comenzar de 1
o hasta 127. En la dirección de clase B puede comenzar de 128 o hasta el 191. En la dirección de clase C puede comenzar en el primer octeto del 192 o hasta el 223. En la clase D puede comenzar del 224 y como máximo hasta el 239. En la dirección de clase E, que es la experimental, puede iniciar en 240 o hasta máximo el 255. Bueno, ahora bien, identifiquemos estas 4 direcciones IPs. Identifiquemos su clase. Identificamos el primer octeto, que es este, y nos dice 192. Entonces, esta dirección o este número 192 recae en la clase C. En este caso, 172, este es el primer octeto, recae en la dirección de clase B. Esta dirección 10.10.10.10, identificamos su primer octeto y recae en la dirección de clase A. Y esta otra dirección 223.25.33.50, identificamos su primer octeto y ese número recae en la dirección de clase C. Ahora bien, vamos a identificar la dirección IP. Vamos a identificar la clase, el rango, los octetos asignados a la red y al host, como veíamos anteriormente, la máscara por defecto o prefijo y la cantidad de host por clase. Ok, es importante que yo les mencione que por el momento, o para este estudio, los administradores de red hacemos uso solamente de las 3 primeras direcciones, de la clase A, de la B y de la C, y por lo tanto son las únicas que nosotros vamos a explicar. Ok, comencemos con la clase A. Como ya lo habíamos comentado, el rango de direcciones comienza del 1 o máximo hasta el 126. En realidad es hasta el 126 porque la dirección 127 es una dirección reservada de loopback. Entonces, por lo tanto, es del 1 al 126. Y esta 127 es una dirección reservada. Los octetos asignados a la red y al host, en este caso de una dirección de clase A, es que el primer octeto pertenece a la red, identifica la red, y los últimos 3 octetos identifican al host. Esto conlleva a que su dirección de máscara de su red por defecto es de 255 en la parte de red y en la parte de host es 0.0.0. O podemos anotarla diagonal 24. Es decir, podemos utilizar cualquiera de las dos formas. Utilizar 255.0.0.0 o bien utilizar diagonal 24. Diagonal 24 significa exactamente lo mismo. Pero bueno, ahora bien, ¿qué identifica el diagonal 24? Identifica el número de bits apagados en el área de host. Sí, el número de bits apagados en el área de host. Si ustedes identifican, aquí hay un octeto. Este es otro octeto y este es otro octeto. Si sumamos 8 más 8 más 8, nos da 24. Ahora bien, para poder saber o identificar cuántos hosts podemos tener en una dirección de clase A, aplicamos la siguiente fórmula. 2 a la 24, donde 24 es la cantidad de hosts apagados. Perdón, la cantidad de bits apagados. Entonces, aplicamos la fórmula de 2 a la 24 menos 2. El menos 2 conlleva menos una dirección de red y una dirección de broadcast. Entonces nos da como resultado 16.777.214 hosts. En una dirección de clase B, en su primer octeto puede comenzar
en un rango de 128 al 191. Aquí hay una pequeña variación. Los dos primeros octetos pertenecen a la red o identifican la red, y los últimos dos octetos identifican al host. Su máscara de subred por defecto es 2 veces 255 en sus dos primeros octetos y en los dos últimos octetos 0. Diagonal 16 o prefijo 16. Nuevamente, si identificamos, el número 16 es la cantidad de bits apagados en el área de host. Aquí hay 8 más 8 son 16. Aplicamos la fórmula 2 a la 16 menos 2. Y nos da un resultado de 65.534 hosts. Es decir, podemos tener en una dirección de clase B como máximo 65.534 hosts conectados a la red. Ahora bien, en una dirección de clase C, el rango de direcciones puede ir de 192 hasta máximo 223. Aquí podemos encontrar otra variación, donde los tres primeros octetos pertenecen a la red y el último octeto pertenece al host. Es decir, la máscara de subred por defecto es 3 veces 255.0. O bien podemos simplificarlo con el prefijo 8. Significa que son 8 bits apagados en el área de host. Si hacemos el cálculo, 2 a la 8 menos 2 nos da 254 hosts. Eso significa que una dirección de clase C, que es para un domicilio común y corriente, como de nuestra casa o una pequeña oficina, podemos tener como máximo 254 hosts o computadoras conectados a la red. Ahora sí les hace sentido, en una dirección de clase C, que es para hogares, podemos tener como máximo 254 computadoras conectadas. En una dirección de clase B, que es para grandes empresas, podemos tener como máximo 65.534 computadoras conectadas a la red. Y en una dirección de clase A, que está asignada para gobiernos o para multinacionales, podemos tener como máximo 16.777.214 computadoras conectadas a la red. Más adelante podrán hacerle sentido esta columna, porque esto los administradores de la red lo utilizamos para crear subredes. Esa es la parte importante. Creamos subredes con estos octetos apagados o vacíos. Estos es precisamente los octetos con los cuales los administradores podemos realizar nuestros cálculos y crear subredes. Ahora bien, precisamente el aumento del Internet y conllevó la rápida disminución de las direcciones IP. Y para eso los organismos tuvieron a bien hacer uso de técnicas tal como subnetting, que es el dividir una red física en subredes lógicas. También llevaron a cabo otra técnica llamada BLSM, que significa máscara de subred de longitud variable, o bien CIDR, que es el direccionamiento de interdominio sin clase. Todas estas técnicas se han hecho con la finalidad de eficientar el uso de las direcciones IP y ahorrarlas. Esa fue la finalidad de crear estas técnicas. Por el momento hemos finalizado la entrega. Te sugiero consultes las siguientes referencias. En ellas podrás obtener más información. Muchas gracias.